Hola, muy buen día. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra sesión donde la habíamos dejado. Eh, Acuérdense que estamos analizando el pensamiento de Max Weber. Ya vimos un poco de su historia, ya vimos el aspecto, algunos de los aspectos teóricos, algunas de las discusiones teóricas que se estaban viviendo en ese momento en Alemania. Ya entramos a revisar su pensamiento en cuanto a la legalidad y la legitimidad. Vimos los distintos tipos de legitimidad y el mecanismo que implicaba o sea, la necesidad del mecanismo de la legitimidad para poder, para poder, para que hubiera una adhesión a un gobierno o a una autoridad, ¿no? Y vimos los distintos tipos de legitimidad. Eh, y pues ahora vamos a retomar aquí donde nos quedamos. ¿Cuál es el o cómo se vive el poder en las sociedades modernas, en el mundo moderno, ¿no? Ya habíamos dicho que el tipo de dominación que se da en el mundo moderno es la legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, eh, el, eh, esta dominación que se da a través de la legalidad, pues también creo que habíamos dicho que no excluye a la violencia, al contrario, está íntimamente ligada a la violencia, pero es una violencia legítima, ¿no? Y decimos que es una violencia legítima, habíamos dicho que era una violencia legítima porque Weber asume que a través de un parlamento todos nos ponemos a través de un parlamento que en teoría representa o debería representar a todos los grupos sociales, nos ponemos de acuerdo sobre las reglas y las leyes que nos van a regir, ¿no? Y entonces, en una democracia igualmente, seleccionamos a aquellos que van a hacer cumplir la ley, ¿no? Es decir, o hay mecanismos que permiten que el, 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 el ejercer la ley sea, eh, sea sin favoritismos, ¿no? Entonces, eh, dado que el Estado moderno se rige por la ley, ¿no? Esa ley es la que le permite la violencia legítima, ¿no? Y poníamos el ejemplo de alguien que robaba. Si hay alguien que roba, ninguno de nosotros en cuanto a individuos lo podemos detener y meter a la cárcel, ¿no? Tiene que haber una autoridad que está fundada en una ley que le da la facultad de investigar y en su caso, bueno, investiga, ¿no? Y otro poder, que sería el Poder Judicial, determina con las pruebas presentadas si es culpable o no es culpable y con base en la ley se le asigna una condena, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de violencia legítima, es decir, es violento que te priven de tu libertad, sí, pero esa violencia es legítima puesto que está amparado bajo la ley. Y tanto las autoridades como que lo ponen están regidas por una ley, como la propia sanción está regida por una ley. Es decir, si te robas de tal a tal cantidad de dinero, tienes entre tantos y tantos años de cárcel, ¿no? Por ejemplo. O sea, todo eso ya está estipulado a nivel legal, ¿no? Y entonces, por eso, el Estado, bueno, decíamos, por ejemplo, también que esta, necesitamos todas las demás asociaciones que tienen un cierto grado de autoridad y pueden ejercer cierto nivel de violencia, lo hacen en función de que el Estado les permite. Entonces, el Estado es la única fuente de la violencia legítima. Ponemos el ejemplo de lo que implica las autodefensas, ¿no? Las autodefensas, técnicamente, lo que están haciendo es le están arrebatando al Estado esa legitimidad de la violencia. ¿Por qué? Porque las autodefensas
pueden apresar gente. Bueno, hay lugares donde las autodefensas pueden meter a la gente a la cárcel, ¿no? Es decir, le privan de su libertad. Y entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado dice, vas a tomar unos cursos y yo te voy a certificar, ¿no? Y entonces, mediante esa certificación, bueno, en teoría, entre otras cosas, le dan esa legitimidad para que en ciertos delitos, ¿no? Pueda ejercer, quitarle la libertad o detener a una persona. Entonces, pero ese pues, sería un ejemplo. Y el otro ejemplo, la propia universidad, ¿no? La propia universidad, ustedes están sujetos a un reglamento como estudiantes, ¿no? La universidad, bajo ciertas condiciones, puede expulsar a un alumno, ¿no? Y ese alumno podría decir, es que están violentando mi derecho a la educación, ¿no? A la educación en esa escuela, ¿no? Pero, dado que tiene una autonomía, ¿no? Puede la universidad, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, no expulsar a algún alumno, ¿no? O sea, técnicamente estaría ejerciendo violencia, por así decirlo, pero es una violencia legítima porque está sujeta a normas, a reglas, y hay todo un procedimiento, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esta legalidad o este mundo de lo legal, pues debe estar anclado en la racionalidad, ¿no? Entonces supone que las leyes deben estar construidas para generar el máximo beneficio posible a la sociedad con el menor esfuerzo, ¿no? Eh, bueno, esa es la finalidad de las leyes, ¿no? Ahora bien, dentro del mundo del Estado hay dos grandes actores, ¿no? Que ya también se habían mencionado un poco: los burócratas y los políticos, ¿no? Los burócratas serían, pues, los que van llevando la parte más administrativa, por así decirlo, la parte más técnica y administrativa del Estado, ¿no? Y por Estado me refiero a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ¿no? Mientras que los políticos, bueno, están obligados, ellos quieren el poder y a buscar el poder. Decíamos que Weber se da cuenta que, dada la complejidad del Estado moderno, dada la complejidad de las sociedades modernas, pues lo que se necesita, o sea, no se puede, necesitan un grupo de personas especializadas en los diversos temas, ¿no? Y esos son los burócratas. También un exceso de burócratas puede traer sus riesgos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero en un primer momento nos sirven o sirven para llevar las cuestiones técnicas. Creo que habíamos puesto el ejemplo de cómo en algunos países está muy bien cimentado el servicio civil de carrera, ¿no? O el servicio profesional de carrera, que es los burócratas ocupan unas posiciones que son inamovibles, ¿no? Que hacen que se mantenga los programas, los proyectos, que haya una marcha del gobierno o del Estado. Y bueno, hasta cierto nivel de autoridad los políticos, puede haber cambios, dado el vaivén político, pueden entrar de un partido, después pueden salir del mismo partido, pero la base, la que mueve todo, tiene un servicio profesional de carrera, es decir, que llegue el partido que llegue, ellos son inamovibles. La condición es que sean expertos en el tema, ¿no? O sea, y que se vayan formando en los temas en los que son expertos. Experto en las políticas agrícolas, expertos en las políticas económicas, expertos en las políticas de relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Aquí en México, bueno, tenemos el Banco de México, donde hay toda una burocracia altamente especializada, y ellos van de alguna manera, van haciendo que la marcha de la economía no quede al vaivén de los caprichos del que en ese momento es el presidente de la República, ¿no? Bueno, creo que con esto queda bastante claro el tema de los burócratas y el tema de los políticos, que son los que están obligados a la lucha por el poder, ¿no?
dentro de los, bueno, entre los políticos, bueno, estarían los líderes o parte de este mundo de los políticos serían los líderes, que lo que les interesa es llevar una causa, ¿no? Weber está pensando en estos líderes con un profundo sentido nacionalista, ¿no? Que buscan el engrandecimiento de una nación y por ende el beneficio, el bienestar de la población, ¿no? Y por otro lado estarían los burócratas que pues simplemente buscan la estabilidad económica o el honor, ¿no? Y esta cuestión entre burócratas y políticos, pues lo que muestra es que hay las contradicciones en una sociedad, las tensiones en una sociedad, no solo vienen del tema, o sea, no solo vienen por la lucha de clases, como diría Marx, perdón, sino que hay muchos grupos sociales que están en completa tensión, ¿no? Burócratas contra políticos, ¿no? Porque ambos quieren cosas distintas. Los expertos contra los legos, es decir, los que tienen la técnica y el conocimiento sobre ciertas cuestiones muy administrativas, muy técnicas, contra los que no lo son, ¿no? Los dirigentes y las masas, ¿no? Y claro, los burócratas y los políticos. Entonces, los antagonismos, va a decir Weber, los antagonismos son mucho más fuertes en una sociedad que la lucha de clases, ¿no? Y entonces, eliminar la lucha o que ya no haya lucha de clases no significa que las tensiones en una sociedad desaparezcan, ¿no? Porque hay otros grupos que siempre están generando una tensión, ¿no? ¿Por qué decimos que hay una tensión entre los burócratas y los políticos? Bueno, porque los burócratas, en teoría, siempre van a actuar basados en la técnica, es decir, tienen una racionalidad, ¿no? Pero los políticos no siempre lo hacen, no siempre actúan racionalmente, ¿no? El ejemplo clásico de esto, un poco la historia de México, es allá por 1900, en el sexenio del 76 al 82, ¿no? Había un presidente que se llamó López Portillo, y ese presidente, bueno, la situación de México, la economía de México estaba muy mal, ¿no? Estaba muy mal. En ese momento todavía existían la tasa de cambio controlada, es decir, se movía muy poco o se fijaba el precio del dólar con respecto al peso. Básicamente casi se fijaba por autoridad, ¿no? No como ahora que está el vaivén del libre mercado, sino que se fijaba un precio del dólar, ¿no? Y lo que se hacía era tratar de mantener ese precio, ¿no? Y cuando ya no se podía mantener ese precio, se recurría a lo que se conocía como la devaluación, bueno, que seguimos teniendo devaluación, es decir, el dólar, digo, bueno, el precio, el peso bajaba de precio o se devaluaba con respecto al dólar, ¿no? Y así se mantenía la economía. Bueno, ¿qué pasó en ese sexenio? Bueno, en ese sexenio, los presidentes, las condiciones económicas eran tan malas en México, había habido una pésima administración económica, y entonces los técnicos del Banco de México le decían al presidente, oye, tenemos que devaluar, ¿no? El presidente decía, no voy a devaluar. Entonces, fíjense, los burócratas estaban tomando decisiones fundadas en la racionalidad, ¿no? Veían los datos y decían, no podemos sostenernos así. El presidente veía, él no quería devaluar por una razón netamente política. De hecho, sacó una frase que dice, presidente que devalúa, se devalúa, ¿no? Es decir, sabía que su prestigio estaba en juego, que la población se le iba a poner en contra si devaluaba, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estaba la tensión. En ese momento el Banco de México no tenía las atribuciones que ahorita tiene por ley. Entonces, al final, el presidente impuso su criterio, ¿no? Y la devaluación llegó al final de cuentas también, ¿no? Más tarde de lo que tenía que ser y con efectos mucho mayores. De hecho, fue una de las grandes crisis que ha vivido México, con efectos mucho mayores que si hubiera habido una devaluación a tiempo, ¿no? Entonces, para que vean ustedes ahí la tensión entre
las decisiones técnicas que suelen tomar los burócratas con las decisiones políticas que suelen tomar pues los políticos, ¿no? Y cómo están en contradicción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues se resolvió la contradicción diciendo, ya poniendo por ley, que el Banco de México tiene una autonomía, ¿no? Y que la política de devaluación compete única y exclusivamente al Banco de México, no a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, así lo resolvemos en México, ¿no? Pero para que vean ustedes, vuelvo a repetir, esta tensión entre burócratas y políticos, ¿no? Por lo tanto, dado que a veces los políticos imponen sus decisiones sobre los burócratas, la dominación no siempre es racional, ¿no? Y bueno, pues ahí se queda la tensión ahí está, ¿no? Es una tensión que ahí está. Weber no la pudo resolver, no había manera, simplemente pues hay que constatarla. Y entonces, paradójicamente, pues la dominación de la que somos efecto, o sea, la dominación legal, que técnicamente tendría que ser todo y en todo momento racional, pues no, a veces no lo es. Entonces, desde esta perspectiva, podemos analizar muchas de las políticas, por ejemplo, actuales, ¿no? Es racional tener o haber construido una refinería llamada Dos Bocas, es racional estar impulsando una política de trenes, ¿no? O sea, vayan pensando en esta cuestión de la racionalidad, ¿no? Les decía yo que, pues bueno, como sociedades modernas, pues estamos ahora sí que condenadas a vivir con burocracia, ¿no? Y no solamente la burocracia está dentro del Estado, en las empresas hay burocracia, ¿no? Todos aquellos, por ejemplo, en una empresa de tornillos, ¿no? Todos aquellos que no están en pisos, se le llaman, o sea, que no están frente a un torno haciendo cosas, pues técnicamente son burocracia, ¿no? Y dice, bueno, si bien o sea, en las sociedades modernas no podemos vivir sin burócratas, él se da cuenta que en el socialismo el peligro de la burocracia es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque intentan controlar todos los aspectos de la vida o más aspectos de la vida de una persona. ¿Qué hace en el socialismo con la economía planificada? Bueno, ustedes saben que dice, tal empresa de escobas solamente va a elaborar 100 escobas cada mes, ¿no? Y no más porque son las que se necesitan. Eh, entonces, por ejemplo, ahí se está controlando la productividad de las personas, ¿no? Eh, el hecho, por ejemplo, que para salir del país, bueno, cuando todavía existían los países socialistas y había estas restricciones de que una persona tenía que pedir, o sea, no solamente sacar su pasaporte como lo hacemos cualquiera, ¿no? Sino pedir permisos especiales para poder salir del país, por ejemplo, ¿no? Pues todo esto era controlar en exceso la vida de las personas, ¿no? Entonces, Weber sí es muy crítico en este aspecto con el socialismo y considera que no es el camino, porque es un camino o es una forma de gobierno que termina generando mucha más burocracia de la que se necesita, ¿no? Y entonces, ¿cómo se le puede considerar que la mejor manera de ponerle un freno a los burócratas, pues es la democracia liberal, ¿no? Dado que en la democracia liberal hay contrapesos, ¿no? Que son tan necesarios. Ustedes saben, hay otra frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, por eso son necesarios los contrapesos, por eso es necesario que haya un INAI, por eso es necesario que haya un INE, ¿no? Por eso es necesario que haya un poder judicial fuerte e independiente. Lo ideal es que hubiera un poder legislativo independiente. Bueno, o sea, esto es lo que permite, esto es lo que las bondades de una democracia liberal son estas, ¿no? Que permite que el poder no se concentre en un grupo o en unas personas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué características? Bueno, la burocracia tiene una serie de características que ahí están, no se las voy a leer, ahí ustedes las pueden ir leyendo, ¿no?
que básicamente es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Hay un sistema jerárquico, eh, eh, es necesario, bueno, pueden llevar cualificaciones técnicas, los cargos necesitan gente que sepa hacer las cosas, ¿no? Que tenga el entrenamiento, eh, y el que tiene ese cargo no es el dueño de esa posición, la usa temporalmente, ¿no? Eh, Simplemente le viene la autoridad en función a la posición que ocupa. Y esa posición en cualquier momento se puede perder, ¿no? Y todo esto que les estoy diciendo, bueno, se aplica tanto para la burocracia gubernamental como para la burocracia privada, ¿no? Eh, bueno, espero que vayan tomando notas, ¿no? Finalmente, bueno, Weber, no finalmente porque estaban acá, pero sí Weber, pues lo que nos genera son ejes de análisis para entender a los liderazgos políticos, ¿no? Ya lo vimos con la dominación carismática, la dominación eh, legal, la dominación por tradición, o sea, nos permite entender, analizar, por ejemplo, un liderazgo político y ver cómo se mezclan estas dominaciones en su persona, ¿no? En algunos van a tener un mayor peso la dominación legal, en otros mayor la carismática, etcétera, pero hay una mezcla. Acuérdense que finalmente estos no son más que tipos ideales, es decir, acuérdense, tipos son abstracciones que no existen en la realidad, ¿no? Nos muestra también Weber que pues hay en el socialismo, o sea, las contradicciones de las que hablaba el socialismo en el estado, en el sistema capitalista, son mucho más que las simples contradicciones de clase. Eh, pues ya vimos todas las contradicciones entre burócratas, políticos, técnicos, no técnicos, etcétera, ¿no? Se multiplican las contradicciones. No es un mundo tan sencillo. Eh, Simplemente para ir como que quede más claro esto de la dominación legal, bueno, algunas de las características que ya, nada más para que nos quede bien clarito, ¿no? Ya dijimos que tienen que ser normas racionales, normas que permitan, que estén guiadas por la racionalidad, es decir, que nos den el mayor beneficio posible al menor costo, eh, que los gobiernos no recaiga toda la autoridad en una sola persona, ¿no? Es decir, por varios miembros. El hecho de que exista un cuadro administrativo, un grupo de burócratas que esté llevando a cabo lo que los liderazgos o los políticos o estén, ya sea o deteniendo las locuras de los políticos o ayudándoles a que puedan hacer que el Estado funcione, que los obviamente los gobernados, y pues que los gobernados aceptemos el dominio del gobierno, que haya evidencia, ¿no? Si alguien, cuando a alguien le roban algo y va y presenta una denuncia ante la fiscalía, bueno, esa es una evidencia de que se acepta el dominio del gobierno, es decir, se acepta de que yo reconozco que hay una autoridad y voy ante esa autoridad y le exijo y me quejo, ¿no? Ahí ya estoy yo aceptando que existe un ente, ¿no? Bueno, hasta aquí dejamos el tema de los burócratas y los políticos y la dominación legal sobre todo, ¿no? Ahora pasemos a otro gran tema dentro de Weber, ¿no? Que es el tema de la acción social, ¿no? Este es un concepto básico en Weber y la acción social son todas aquellas, valga algunas acciones, ¿no? Que está referida o orientada a modificar la conducta de los otros, ¿no? O que los otros han hecho algo en mí y yo respondo a lo que han hecho en mí, ¿no? Entonces, básicamente eso, a Weber lo que le interesa es la acción social, es decir, esa va a ser como la unidad que le va, la unidad mediante la cual le va a poder permitir entender
porque los individuos o las sociedades actúan de determinada manera, ¿no? Para que quede más claro lo de la acción, los tipos de acción, los tipos ideales de acción social, acuérdense, todo esto tampoco existe así abstractamente en la realidad, ¿no? Sino que son abstracciones, no existe así en la realidad, son abstracciones que hace el Weber para poder entender, ¿no? Y entonces él considera que hay 4 tipos de acciones, ¿no? Bueno, 3 tipos de acciones y uno que se divide en 2. La acción racional con respecto a fines, ¿no? Que sería, pues, esta acción que lo que busca es el mayor beneficio posible al menor costo, ¿no? Entonces, si yo quiero conseguir una pantalla al menor costo posible, ¿no? Pues tengo lo racionalmente que haría, por ejemplo, puede ser que me espere al Buen Fin, ¿no? O yo me pongo a buscar y veo ya sé si va a ser ¿cómo se llama? Por comercio electrónico, me pongo a ver varios sitios, ¿no? Veo los precios y entonces yo fijo, o sea, veo el costo-beneficio, ¿no? La relación costo-beneficio y con base en eso elijo tal o cual pantalla, ¿no? Eso sería con arreglo a fines. Con arreglo a valores, apelo pues eso, a los valores, a mi sistema de valores que yo tenga. Entonces, puede ser que a mí me guíe, que yo diga, en un acto de justicia, ¿no? Puede ser que esté un coche estacionado, yo vengo con mi coche, le pego sin querer al coche que está estacionado, ¿no? Con arreglo a valores, se supone que si yo tengo, le puedo dejar pegado ahí una notita diciéndole, oye, este es mi número de teléfono, yo fui el que te pegué, contáctame, ¿no? Ahorita no tengo tiempo para detenerme, ni tú estás aquí, pero acepto mi culpa y estoy dispuesto a pagarte los daños que yo te ocasioné, ¿no? Entonces eso sería una acción social con respecto a valores. Yo tengo un sistema de valores que me dice que no puedo dañar un objeto sin pagárselo al dueño, ¿no? Al dueño legítimo. Entonces, eso sería con respecto a valores, ¿no? Las acciones que hacemos de manera tradicional, bueno, pues apelamos a costumbres, ¿no? Y entonces simplemente nos vamos guiando por las costumbres, ¿no? Que en nuestra casa es tradición, fíjense, tradición poner un altar de muertos, bueno, nosotros ponemos el altar de muertos, ¿no? Vamos viendo una tradición, ¿no? Y finalmente, la emotiva, Weber no le dedica mucho tiempo a la emotiva, pues que sería, como su nombre lo dice, este tipo de acción que tiene que ver con las emociones, ¿no? Fíjense, Weber ya estaba adelantándose o se adelantó a todo lo que ahora nos parece tan novedoso como esto de la inteligencia emocional, la importancia de las emociones, ¿no? Claro, él pues finalmente, un hombre de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues no le dio mucha importancia, ¿no? Pero pues, se dio cuenta que tenemos acciones que no responden ni a lo racional, o sea, ni con arreglo a fines, ni con arreglo a valores, ni siquiera por tradición, que hay acciones que responden a nuestra emotividad, a nuestra pura emoción, ¿no? Y entonces, generalmente igual, en los actores, cuando toman una decisión, pues seguramente vamos a encontrar mezcladas este tipo este tipo de ideales de acciones, ¿no? O mezclados todos, o mezcladas una, o mezcladas dos, ¿no? Perdón, no se puede mezclar una, mezcladas dos, ¿no? Siempre está ahí. Entonces, con esto, piensen ustedes, ¿no? ¿Qué acciones hacen ustedes? Y las acciones que hacen, que tienen la finalidad de incidir o de responder a que otra persona incidió sobre ustedes, con respecto a qué lo están haciendo, ¿no? Si es meramente instrumental, que sería con arreglo fines, si están guiándose por sus valores, por sus tradiciones, o simplemente por la emotividad, ¿no? Por la emoción, por el sentimiento.
Eh, bueno, dejamos aquí el tema de la acción social y entramos al tema de ese tema que es bien interesante, la clase y el estatus, ¿no? Generalmente bueno, hasta ese momento, hasta el momento de Weber, ¿no? Se vinculaba la clase y el estatus eran como sinónimos, ¿no? Pero Weber va a decir que no necesariamente clase y estatus son sinónimos, ¿no? Y a esto que se llama clase social, o que denominamos clase social, Weber le va a llamar situación de clase. Y esa situación de clase, bueno, pues tiene estas tres características que ustedes ven ahí, ¿no? Eh, Ahí, perdón, tiene que ver con la posesión de ciertos bienes, ¿no? Tiene que ver con el mercado de trabajo y tiene que ver con la capacidad que tienen los individuos para subsistir, ¿no? Eso sería básicamente la clase social, ¿no? Entonces, pues la clase social está definida por la posesión y acceso a bienes materiales y a unos intereses específicos. Es decir, fíjense, no solamente el acceder a bienes, ¿no? Sino el tener unos intereses, es decir, tener una visión, una mentalidad de las cosas, ¿no? Una perspectiva de las cosas, ¿no? Esto lo podríamos discutir, lástima que no lo podemos discutir, pero bueno, aquí estoy retomando simplemente las ideas de Weber, ¿no? Para ver si es muy claro que las clases tienen una visión de las cosas y esa visión de las cosas les permite tener ciertos intereses, ¿no? Y todo esto se da en el contexto de las condiciones del mercado, ¿no? Y el mercado, las condiciones del mercado tienen que ver tanto los bienes que existen en el mercado para consumir como lo que se conoce como los mercados de trabajo, es decir, las posibilidades que tienen los individuos para contratarse laboralmente, ¿no? Y entonces, evidentemente, va a haber posiciones o va a haber profesiones que de suyo sean más valoradas socialmente y por lo tanto ganen más dinero que otras profesiones, ¿no? Eh, Caso concreto, los médicos, ¿no? En una sociedad como la queretana, los ingenieros, eh, obviamente tienen tan solo por tener una licenciatura en ingeniería, se tienen otras condiciones de trabajo, otros salarios, ¿no? Que si solamente tuvieras la secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son lo que dice que las condiciones del mercado, en este caso del mercado laboral, del mercado de trabajo, ¿no? Y por otro lado, bueno, eso sería la clase, ¿no? Y el estatus, pues sería la visión ya sea negativa o positiva que se tiene sobre una persona o un grupo, ¿no? Y entonces puede ser que haya grupos sobre los que tengamos una visión positiva, ¿no? Pero no necesariamente pertenezcan a las clases más pudientes de la sociedad o viceversa, ¿no? Hay grupos de los cuales podemos tener una visión negativa y pertenecen a las clases más pudientes, ¿no? Y pues tiene que ver, por ejemplo, el estatus, bueno, antiguamente, bueno, ni tan antiguamente, ¿no? Hace, por ejemplo, en el medio rural, por ejemplo, es muy valorada la figura del maestro, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí el maestro tiene un estatus, ¿no? Aunque no necesariamente, o sea, tiene un estatus con alta valoración, aunque no necesariamente pertenezca a una clase social elevada, ¿no? Eh, entonces, eh, este, igual podría pasar con los médicos, ¿no? Se les da un cierto estatus, aunque no necesariamente respondan, no todos los médicos son millonarios, ¿no? ¿No? Pero se le da un estatus tan solo por el conocimiento que tiene sobre algo tan delicado como es la salud de las personas, ¿no? Entonces, eh, simplemente que nos quede claro, no siempre van de la mano clase y estatus. A veces sí, o sea, a veces sí están mezcladas, ¿no? Pero
también tenemos que tener los ojos abiertos para ver cuando esto no se da, cuando esto está separado, ¿no? Podemos tener una visión muy negativa de, por ejemplo, de los mis reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque se alcoholizan, tienen conductas agresivas, son déspotas, no sé, le podemos poner ahí mil cosas, ¿no? Pero evidentemente pertenecen a una clase social elevada, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia, estatus contra clase, ¿no? Espero que quede como más claro todo esto. Pues lo que les decía, bueno, a veces están juntas, a veces van por caminos distintos, ¿no? No necesariamente los que tienen mayor estatus tienen más dinero, ¿no? Un estatus también tiene que ver con la respetabilidad que tiene una persona, ¿no? Podemos respetar a una persona por sus conocimientos, no podemos respetar a una persona por el impacto que ha tenido en la sociedad y no necesariamente son los millonarios. Hay ya un ejemplo más, nada más para cerrar, ¿no? Todo mundo quiere tomarse una foto con Carlos Slim, o bueno, yo espero que o una gran parte del mundo quisiera, o muchos, a lo mejor sí quisieran tomarse una foto con Carlos Slim, ¿no? Imagínense, el segundo hombre, bueno, el hombre más rico de México, ¿no? Sacarse una foto con él, ¿no? ¿Qué pasó hace un año y medio, una cosa así, 2 años? Carlos Slim se encuentra con Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso es un actor, es un actor viejísimo, ¿no? Bueno, ya se murió a los 90 y pico de años, ¿no? Es un actor, pues un actor que hizo un montón de películas, pero también hizo películas muy simbólicas, sí, muy simbólicas, muy que hicieron huella, que dejaron huella en el México, ¿no? Ahorita que acaba de pasar Día de Muertos, por ejemplo, la de Macario, ¿no? Que es una de sus películas clásicas. O sea, y es un actorazo, ¿no? Ignacio López Tarso, por si no lo conocen. Bueno, se topan Slim e Ignacio López Tarso, ¿y qué creen que pasa? Carlos Slim le pide una fotografía a Ignacio López Tarso. Visto con ojos sociológicos, ¿qué pasó ahí? Que Carlos Slim le consideró o asumió en ese momento que Ignacio López Tarso tenía un estatus casi como el suyo o más alto que el suyo y le pidió una foto. Evidentemente Ignacio López Tarso no tenía ni un 1% de la riqueza que tiene Carlos Slim, ¿no? Sin embargo, el actor Ignacio López Tarso tiene un estatus, ¿no? Consiguió un estatus por todo esto que les acabo de decir, ¿no? Tan grande era su estatus que el hombre más rico del mundo caminó, porque claro, no es que se hayan topado así de frente, ¿no? Estaban en una reunión y las crónicas cuentan que Carlos Slim caminó hasta donde estaba Ignacio López Tarso y le pidió una foto. Eso es el estatus, ¿no? Bueno, creo que con esto ya quedó más que claro, ¿no? Ya para ir como cerrando este tema de Max Weber, pues vamos a entrar al su último gran, bueno, no su último, sino vamos a, la otra parte de su pensamiento, donde se pone a revisar el sistema capitalista, ¿no? Donde trata de explicar, también él, al igual que Marx, ¿no? Tratan de explicar cómo surge ese sistema económico en el que él estaba inmerso o en el que estamos inmersos y qué características tiene. Y entonces así surge su obra que se llama, bueno, se le conoce como de manera corta como el espíritu del capitalismo, ¿no? Y aquí lo que trata de ver, pues es qué características tiene esta forma de pensar, más bien, cómo se fue construyendo las formas de pensar y de valorar del capitalismo, ¿no? Al contrario de Marx, que dice que todo esto tuvo que ver o sea, que el surgimiento del capitalismo tuvo que ver con condiciones materiales, ¿no? Pues
Weber dice no, no solamente, o sea, tuvieron que ver aspectos materiales, porque finalmente estas condiciones materiales se dieron varias veces a lo largo de la historia europea. Sin embargo, no siempre, o sea, no, aunque estaban dadas las condiciones materiales, no siempre se dio el salto al capitalismo. Entonces, dice Weber, no bastan las condiciones materiales, tuvo que haber unas condiciones no materiales, es decir, una mentalidad distinta que se unió con las condiciones materiales y generó el capitalismo, ¿no? Y tampoco, también demuestra que no, el capitalismo no surge por la necesidad del intercambio de bienes. ¿Por qué? Por el que el intercambio de bienes se ha dado siempre en todas las culturas, ¿no? Y nunca había surgido un sistema capitalista, ¿no? Entonces tampoco fue la necesidad del intercambio. Entonces, si no fue la necesidad del intercambio, si no fueron solamente las condiciones materiales, entonces, ¿qué es lo que hace surgir el capitalismo? Y entonces dice, a ver, vamos a observar a los países más capitalistas, las características de los países más capitalistas contra las características de los países donde el capitalismo está menos desarrollado, ¿no? Y entonces se da cuenta que en los países donde el capitalismo está más desarrollado, la mayoría de su población son protestantes y sus líderes son protestantes, ¿no? Mientras que en donde no hay, el capitalismo no se ha desarrollado tanto, generalmente la mayoría de su población es católica y pues obviamente sus líderes profesan el catolicismo, ¿no? Y entonces, pero también observa que dado que en el protestantismo hay muchas ramas, mucha diversificación, pues hay muchas, aunque todas sean iglesias protestantes o iglesias cristianas protestantes, pues hay muchos matices, ¿no? Y entonces él decide concentrarse en la iglesia protestante conocida como el calvinismo, ¿no? Que había surgido en Suiza y se había expandido de ahí a varias partes de Europa, ¿no? ¿Por qué decía el calvinismo? Bueno, porque la mayoría de las iglesias que estaban en los países más capitalistas o eran totalmente calvinistas o derivaban directamente del calvinismo, ¿no? Entonces traían, aunque pues sí, derivaban del calvinismo, traían al menos alguna relación alguna relación ideológica con el calvinismo, ¿no? Y entonces dice, bueno, a ver, ¿en qué consiste esto? O sea, ¿qué es lo que les dice el calvinismo? Bueno, pues ahí el calvinismo pone mucho énfasis en que no se puede alcanzar la salvación eterna, ¿no? Y entonces, si no puedes alcanzar la salvación eterna, o sea, eh, lo que tú tienes que hacer es, eh, pues, llevar una vida sin excesos y de mucho trabajo para que vayas siendo grato a los ojos de Dios y cuando mueras alcances esa salvación eterna, ¿no? Entonces, los calvinistas, pues eso condenan los excesos en la ropa, en el comer, en el divertirse, ¿no? Y entonces dicen una vida parca. Eh, Acuérdense ustedes a los pioneros que se encontró Tocqueville, ¿se acuerdan? En el oeste de Estados Unidos. En su mayoría eran de origen calvinista, ¿no? ¿Se acuerdan? Trabajar, pues sí, básicamente trabajar, este, y ayudo a los otros en la medida que me sirve para mis necesidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, dado que mi salvación siempre está en riesgo, pues tengo que esforzarme mucho, tengo que trabajar mucho para conseguir un bienestar material. ¿Por qué? Porque el bienestar material significa que estoy siendo grato a los ojos de Dios, que Dios me está bendiciendo por mi trabajo, o por mi, sí, por mucho que trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, y si Dios me está bendiciendo por lo mucho que trabajo, quiere decir que tengo las posibilidades de alcanzar la salvación eterna, ¿no? Y bueno, como sintetizando esta mentalidad, pues ahí les pongo una frase, ¿no?
si ves a un hombre solícito en su trabajo, debe estar antes que los reyes. Es decir, vale más el hombre trabajador o el ser humano trabajador que, eh, que tener una corona real en la cabeza, ¿no? Es de más honra el trabajar, ¿no? Y es más grato a los ojos de Dios el trabajo. Entonces, bueno, esto dice Weber, esta mentalidad es la que hizo que, reunida las condiciones materiales, empezara a gestarse el capitalismo. Es decir, esta cuestión de trabajar y acumular, trabajar y acumular, trabajar y acumular. Vuelvo a repetir, acumulo porque eso me da un bienestar material y eso significa que Dios me está bendiciendo y por lo tanto tengo probabilidades de alcanzar la vida eterna. Fíjense, por eso le llama el espíritu del capitalismo. ¿Qué es lo que está detrás? ¿No? ¿Qué es lo que mueve al capitalismo? Y entonces, pues, este trabajo intenso, este no gastar, este volver a invertir las ganancias, pues es lo que va dándole forma al capitalismo. Si se fijan, el capitalismo es eso, ¿no? Es trabajar e invertir y acumular, ¿no? Los críticos bueno, más bien, el propio Weber va a decir, bueno, esto va a hacer que las personas estén dispuestas a trabajar muchas horas, ¿no? Porque finalmente ese largo trabajo les está permitiendo acumular riqueza, ¿no? Algunos van a decir que estas fueron las bases de lo que después fue la explotación laboral, ¿no? Y también, pues hay que decirlo, si lo vemos ya con ojos más críticos, ¿no? Pues era una forma de, con este discurso de si trabajo mucho me va bien económicamente y soy grato a los ojos de Dios, pues se justificaba toda una jerarquía de clases sociales, ¿no? Y evidentemente las que tenían más recursos, pues eran las que eran más gratas a Dios, ¿no? Eh, entonces, no solamente es que tuvieran recursos, sino que tenían un mayor estatus ante los ojos de sus iguales, ¿no? O de sus próximos, o de esa sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso podríamos decir que si nos ponemos un poco críticos en el pensamiento weberiano, bueno, pues nos trajo, más bien si nos ponemos críticos con respecto a lo que Weber está observando, ¿no? Pues podemos extrapolar y decir que una parte de la explotación laboral tiene que ver con esta mentalidad, ¿no? O eso hizo que surgiera, ¿no? Ahora la explotación laboral de nuestra actualidad, bueno, responde a otras dinámicas, ¿no? Pero acuérdense, estamos en el mundo de Weber, ¿no? Y ese es el espíritu del capitalismo, ¿no? Cosas interesantes, no basta con que cambien las condiciones materiales. Hay que cambiar el chip de las personas, hay que cambiar las condiciones, las visiones de las personas, ¿no? Y cuando cambien condiciones materiales y cuando cambien las visiones de las personas, puede haber un cambio profundo en la sociedad, ¿no? Mientras una de las dos cosas falte, no necesariamente puede haber cambios profundos. Digo, si eso queremos sacar como enseñanza y como moraleja, para nosotros en el siglo XXI. Bueno, ya para concluir, los tipos ideales, bueno, lo que permite esta metodología de los tipos ideales es hacer generalizaciones de los fenómenos sociales, ¿no? Y podemos generar tipologías de los mismos en clase. Es un poderoso instrumento metodológico para poder comparar, ¿no? Hacemos tipos ideales, comparamos y hacemos generalizaciones, ¿no? Y nos permite comparar el tipo ideal con respecto a sus manifestaciones que es individuales, ¿no? O sea, ya lo vimos, por ejemplo, esto de los tipos ideales nos permite, en tiempos de campañas políticas, nos permite generar, por ejemplo, el tipo ideal del votante de X partido, lo vimos en la clase, ¿no? Nos puede, si lo ponemos en cuestiones, salimos de lo político, nos vamos a cuestiones más mercadológicas, el tipo ideal del que va a comprar, del que compra
playeras de Goku, ¿no? Podemos hacer un tipo ideal de individuo y ya sabemos qué características tiene y dirigir nuestra publicidad para que ese tipo de personas compren nuestras playeras, ¿no? Etcétera. O sea, las posibilidades son muchas, ¿no? Weber va a querer entender las motivaciones de los individuos y por eso pues va a hacer toda esta cuestión de la acción social y pues las cuatro, la acción social con respecto a fines, con respecto a valores, ¿no? O sea, nos va indicando cuáles son las motivaciones de los individuos. Le va a llamar mucho la atención todo este tema de la dominación. Acuérdense, ya dijimos que era la dominación, era aquellas relaciones de poder donde media una autoridad, ¿no? Este, a eso es lo que le va a entender como dominación, ¿no? Y los tipos de dominación que existen. En las sociedades modernas, bueno, nos guiamos por la legalidad, es una dominación legal, y pues hay dos grandes actores, los políticos y los burócratas, a veces entran en tensión. Las burocracias son necesarias, aunque también tienen sus riesgos, por lo tanto, lo que permite el control de las burocracias es la democracia liberal, ¿no? Y es la misma democracia liberal la que garantiza que existan las mejores leyes para guiarnos por la legalidad, ¿no? Que las acciones son las leyes son lo más racional posibles para guiarnos con la legalidad, ¿no? Digo, ya pasada la historia, podemos aquí discutir todos estos temas, pero bueno, aquí me quedo con las conclusiones del señor Weber, ¿no? Y entonces, para hacer los grandes cambios en la sociedad, para hacer estas transformaciones, finalmente no solamente implican las condiciones materiales, sino que también es importante los significados que los individuos le dan a su actuar social, ¿no? Entonces, esta es la gran enseñanza que nos lega el espíritu del capitalismo, ¿no? Hasta que los individuos no cambiaron el significado de sus acciones, es decir, al trabajar le dieron otro significado, ¿no? Eso es lo que propició que apareciera o que se fortaleciera el capitalismo desde la perspectiva de Max Weber. Bueno, espero que todo haya quedado muy claro. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima.